Desde mi punto de vista, ¿en qué solemos fallar? O al menos en mi opinión, ¿en qué es lo más común que solemos fallar? En el consumo. En el consumo en materia seca, en la cantidad y en la calidad de consumo en materia seca. ¿Qué factores afectan al consumo? Tenemos tres factores inherentes al animal, factores fisiológicos, que no los vamos a ver ahora, los doy por sentado, inherentes al entorno e inherentes a la ración, que es lo que vamos a ver hoy, la formulación. Pasamos directamente a algunas cositas que me gustaría que sepan de la parte técnica de la aplicación, porque bueno, con ustedes los puedo hablar que van a entender un poco más de lo que digo. Si no se entienden, me paran. Voy a pasar un poquito rápido. Lo que veíamos antes, la misma fórmula de consumo, que para mí es uno de los ejes de la nutrición animal, está por encima en prioridad y se desglosa como ya lo nombré. Eso genera la columna sugerido. Y la parte actual es la suma simple de materia seca, que nosotros ingresamos, ¿sí? Ya vamos a ver que la aplicación genera una ración sugerida. Esa ración sugerida, en la que nosotros podemos trabajar encima de esa ración sugerida, siempre va a estimar el consumo en diferencia 0 con NRC. Si ven ahí, está el 19.5 con el 19.5. Porque la ración sugerida siempre estima a lo que NRC dice que consume la vaca. Siempre esto va a dar 0. En la ración sugerida, si nosotros no hacemos el cálculo manual, va a ingresar lo que nosotros pongamos, que es lo que veías hoy. Energía, bien. Energía neta de lactancia, lo mismo, NRC, se toman los requerimientos, lo programamos. Lo mismo para actual, se hace la sumatoria de todas las energías de los alimentos, se transforma en energía neta de lactancia, se le hace el X consumo, descuento, que es un descuento por eficiencia en cantidad de veces del consumo de materia seca basal. Proteína metabólica, lo mismo, sugerido y actual, bibliografía NRC. Hicimos unos ajustes en programación, pero no hay mayores diferencias. FDN y FDN forraje, acá se vienen un poco más los grises, y yo diría que uno de los factores más comunes que suelen limitar el consumo a campo. FDN y FDN forraje. Cité NRC, pero hay muchísima bibliografía, la verdad. Y quiero que se queden con el numerito del 35% arriba y el 25%. Son los primeros dos datos así groseros que podemos tener en FDN, que depende también del tamaño, la digestibilidad y la tasa de pasaje de los FDN. Para 15 litros, 39,5 FDN total. Y para más de 31 litros, 31,5. O sea, inversamente proporcional a la producción es lo que sugerimos como FDN total. Entre ambos valores el valor es lineal. Y por arriba de 31, la recomendación es 32% de FDN total. De la cual, del forraje debería ser entre 62 y 87%, inversamente a la producción de litros. Ojo con las fuentes de FDN. Mucho ojo con las fuentes de FDN. Incluso cuando hay que dar poca FDN y poca FDN en el forraje, siempre pensar en fuentes de FDN no almidonosas y con alta digestibilidad, cascarilla de soja, flechillo de trigo o cualquier FDN derivada de su producto de los granos que no sumen tanto almidones, porque realmente los almidones los pasamos por afuera, tenerlos en cuenta. Bien, almidones, también otro mundo de bibliografía, y la recomendación de la aplicación es para un rodeo general de 24%. No significa que eso sea el número perfecto, pero bueno, en Estados Unidos recomiendan para lotes de alta, obviamente no para un lote fresca, para un lote de alta 28, 30, dependen de muchos factores. O sea, acá hay un mundo, pero bueno, esto es lo que recomendamos nosotros. Y por supuesto la columna actual es suma simple. Y acá sí me gusta ver esto, revisar grasa y proteína en leche. Para mí es un dato muy importante para ver siempre. La fermentación ruminal enseguida la canta la producción de grasa. ¿Sí? Por ahí la proteína es un poquito más invariable, pero la grasa enseguida delata o exceso de almidones, o como vamos a ver ahora,
exceso de grasa también, ¿sí? Mucha discordancia también en grasa, pero bueno, 5% como máximo es un número bastante acordado para la bibliografía en general, y si bien hay profesionales que formulan con más grasa, producen un poquito menos de grasa en leche, pero con iguales rendimientos en energía, con iguales conversiones energéticas. Son cosas a revisar en la fermentación ruminal, no solo para la salud del animal, sino para ser, lo que les decía, eficiente en la fermentación ruminal. Y esto también, recordar que en las tarjetas, como vemos que si simplifiqué las recomendaciones en la segunda pantalla en tarjetas, donde el centro, la tilde verde estaría en el centro de lo que recomiendan el RCE, con un margen mayor y menor. Para cada caso hay diferentes márgenes. Por ejemplo, para el consumo tengo menos 5 y más 7% de margen de consumo. ¿Se alcanza a ver? Y lo mismo para energía. En los tres primeros parámetros, que creo que son los más universalmente estables, digámoslo así, los márgenes que doy son muy cortitos. Ahora, para el resto, los márgenes, la bibliografía es más variable, e incluso los márgenes de éxito en las formulaciones también permiten otra variabilidad. En proteína metabólica lo mismo, menos 5 y más 7, fuera de lo que recomienda el RC. Proteína ruminal, más 90, el margen superior es bastante amplio, pero porque la bibliografía lo define. FDN y FDN forraje, fíjense que los márgenes son bastante acotados. No significa que esté bien, significa que es lo que recomienda la aplicación. Después está el ojo profesional, que puede llegar a definir que si bien FDN el forraje parece, a lo mejor en la ración parece mucho, o en la aplicación parece mucho, si es un picado fino de maíz que está picado en 1,2, eso pasa de largo. Probablemente lo puedan comer. No sé si me explico. Y bueno, así para todos. Almidones, lo mismo almidones. Yo recomendamos 24, más 15% se va a 28. O sea que si hace falta, también el margen es un poco permisivo. Hay que tener cuidado para rodeos únicos. Siempre. Bueno, calcio y otros minerales. Y también después van a haber otros parámetros que están, porque todavía se ven y por ahí, qué sé yo, para mí son anecdóticos, pero bueno, está bueno por ahí verlos. Energía por kilo de materia seca es la división de los kilos de materia seca por la energía. Proteína pasante, proteína bruta, para mí sin mayor relevancia, pero bueno, datos. FDA, sí, está bueno el dato de FDA. No doy recomendaciones, se puede buscar recomendaciones FDA, pero bueno, se choca con el dato de FD en el forraje, que por ahí busca lo mismo, dar idea de lo que puede consumir o no un animal. Y en general, si está bien la FD en el forraje, la FDA está dentro de parámetros recomendados. En ese caso 21.2 FDA está bien. Variación de peso vivo, según NRC, ganancia o pérdida. Y algo que le agregué yo es ITH, que usamos mucho en Argentina al menos. Minerales y vitaminas, NRC y una actualización de microminerales de Bill Base. Litros de metano emitido por vaca por día y bonos de carbono. No, el tema de raza, la verdad que la bibliografía no dice mucho. Dice cosas que por ahí no son relevantes programar, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando vamos acá, ya lo vamos a ver, se define todo por producción, grasa y proteína. Litros. 24. Estamos bajos. Sí, estamos bajos. ¿Cuánto caminarán? Ahí estoy viendo los problemas. Hoy qué día es, hoy es viernes, no sé por qué, algo pasó esta noche. Pero siempre tiene algún problema y tiene variaciones que no son del 3% por día. Y los lunes baja mal. Entonces, Bueno, y manejo. Claro, uno no trabaja, tío. Y afiliado del gremio de peluquero, puede ser. Bueno, vamos. Bien.
Grasa y proteína. No, este es uno solo. Un poquito se la somática ahí. Sí. No importa, bien. Y la proteína, bueno, tengo tres valores, 3.24 el último, 3.17 y 3.15. Pero si quieren sumar y hacer el promedio. Jalo. 320. Una redondeada. Lo que pasa es que Bueno. la nutrición ya la tenemos ahí, me repito, lo sabemos también. ¿Tenés idea de días en leche? Bien, ¿qué comemos? Alfalfa. El alfa. ¿Esto? ¿Quieren ver el análisis? Bueno, acá, Sí. para el que puede cambiar. Ahí Ah, lo lo podés puedes cambiar. Sí, claro. Ok. Editamos todo lo que queremos. Ok. No es la versión gratuita. Ah, vuelvo a reparar. Es muy importante. ¿Qué diferencia hay entre la Pro y la Premium? Buena pregunta. La Premium te deja hacer todo lo que vos viste en bloqueado, menos editar alimentos. Guardar sesiones, todo lo que es más datos que lo cambiás, todos los alimentos, acceder a todos los alimentos. ¿Por qué? Porque creemos que el Premium es generalmente el profesional que la usa poco, pero que la usa, que tiene un registro, un tambo, que lucra un poquito con eso. Y ya para editar o crear alimentos necesitas un análisis. Ah, seguro. O sea, es un... Sí. Y no es alguien, no es un casual el que hace un análisis de alimentos. Salvo que tengas un muy buen ojo y hagas una muy buena clínica de forraje, que no es menor hacer clínica de forraje, está muy bueno hacer clínica de forraje, y diga, bueno, me parece que FDA tiene más, FDN puede tener más, almidones puede tener más o menos, pero acá podemos crear lo que nosotros querramos. En este caso, la alfalfa prefloración está seteada con 30 de FDA y 39 de FDN. Almidones, por ejemplo, en este caso, para NRC, incluso NRC, el beef cattle tiene más almidones, o sea, pero cuentan como almidones también, ¿sí? Proteína 26. Esto es súper importante también en el momento de si cortan o comen en pie. Esto varía un montón. El comer en pie, el proteína bruta. Sí, bien. Cerramos. ¿Y eso lo pones ahora o no? No, quieren que creamos. Poné un ejemplo. Sí, editamos. Tocamos el lapicito, materia seca le queremos cambiar. Vamos a ponerle 20. Guardar. No me deja guardar con el mismo nombre. Lo tengo que cambiar porque ya existe. Poner alfalfa con La Marieta. Ahí. La Marieta. Alfalfa la Marieta. La alfalfa O bolsa. LM, Premium. La Marieta. Marieta es el nombre de ese. ¿Marieta? Marieta. La buena. Marieta. Ahí se muere. Acá con esto pueden crear alimentos que no existan en la base de datos. Si no existe en la base de datos, Está bien. tomás uno al más parecido. Sí. ¿Cómo le RC? Como en el RC. Sí, está bien. Muy bien, gracias. Y es cortada, o sea, le vuelve a bajar un poco la proteína. No, en ese caso se toma ese dato, es real de cortada. Sí. No, sube 28, 30, si despunta 30. Como más. Los agrónomos, yo tengo Min- todo acá. No, yo estoy a productorado, eso Minerales, Vos contame como productor, podemos sabe mentir. modificar lo que queramos. Creamos, Puede llorar. Sí, sobre todo. Eso. su alimento se quedó con éxito. Vamos a crear un alimento que es el que le estamos dando. Es decir, Muy bien. Es un producto ese que es de Algodón. molino que hace Algodón. polenta. Bien, vamos a crear ese No es alimento. casualidad en este momento. Vamos, Polenta. algodón semilla. Y vamos a tomar un maíz. ¿Qué no? Este que te vamos a Esto Por es eso es una- ¿Cómo es? maíz, si me pregunta, varios atrás. Bien. No se sabe qué es lo que Ahí llevan polenta. Ya le vamos. Ni los dueños. Maíz polentoso. Maíz polentoso. Bien. ¿Y qué A ver, tienen? ¿Qué onda? ¿Qué tiene eso? Estamos Y no me lo abre, pero no sé si lo borré. El iPhone está normal. No, lo tengo que ver borrado cuando borro cosas. Bueno, no importa. Pero Le inventamos algo. Si no te creemos. A esta altura aquí te creemos. no se ponga nervioso que luego tengo un correo electrónico. En Australia damos papa, zanahoria y pan. Ya, el país donde quiere ver. El pan lo comíamos. Llegaba un camión con pan Vende todo y que se estaba por vencer. Yo no como pan, pero había un mixero que era. Y se
pero comía como una vaca, así, comía pan. Claro, se está por vencer y en Australia. Y la zanahoria llegaban camiones porque son muy grandes o muy chiquitas. Vos vas al súper, las zanahorias son todas perfectas. Claro. Entonces, te lo juro, la zanahoria gigante, pero... Pero desde consumismo. Y después la agarró, y después la agarró. Es más, le pagan un huevo que mide la zanahoria. Se recibe eso. Un medidor de zanahoria. Che, no se quería parar. De poco grado. No trabaja como quien. No, pasa por el escribido. Si estoy sin internet, la cierro y la abro. Entonces, al rebotar el internet, vuelve ahora lo va a leer. Claro. No hace falta estar con internet. Yo la cierro, ahora la voy a cerrar. Y al abrirla, los va a tomar. Me tengo que tomar el trabajo de cerrarla y abrirla para que me actualice. Y si tengo internet, lo hace automáticamente. Le habíamos puesto semilla de algodón, ¿no? ¿Estás dando semilla de algodón? Y le voy a sacar. Y le vendía lo que hizo el productor. Bueno, acá vamos a formular. ¿No nos falta nada? Ah, el agua. Vamos a formular sin... Ah, bueno, sí, le dan. Sí. Parece que Y bueno, estaba el otro día complicado. me dio. Che, Ulises, ¿sabés que fuimos y lo rentamos? Se ve que le dio de tomar agua con todo 200 litros. Mucho. Sí. ¿Qué tipo de agua tenés? Yo tengo acá 4 ejemplos. Bebedero. Pero que, claro, yo cargo, acá cargo el agua. El rebalse de la placa. La calidad de agua. Yo le puedo poner... es dulce, amarga, No, es buena No, agua. no, ponele. El sólido total disuelto, capaz que... 2 gramos. 2 gramos, Ponele 2. Sí, sí. 2 gramos en general es el agua de la zona. Sí. Sí, sí. Ahí tengo aguas hasta 5. Después si uno quiere crear agua de 7 gramos, lo que quiera. No, de dos o menos. De 2 o menos, acá sí, sí. Sí, acá me Yo te diría menos. Sí, también menos, sí. Le ponemos si quieren agua menos minerales, ¿eh? No, sí, digo que hay. Bien, ahora tenemos la opción del cálculo manual, Es una tortuga. que nosotros le ponemos nosotros lo que creemos, y lo que me gusta usar a mí es la ración sugerida y trabajar sobre la ración sugerida. ¿Sí? Vos mandás. En la ración sugerida, obviamente que el algoritmo, porque esto es un algoritmo que genera un montón de raciones y selecciona la mejor, se lleva su tiempo. En el cálculo manual Puede poner tantos. claro, lo hace más rápido, pero obviamente después al momento de hacer las correcciones. Ya. Entonces, ¿qué nos dice la ración sugerida? Kilogramo de materia seca, kilogramo de materia verde, de lo que sugiere. Algodón, semilla, 0. Sí, es muy difícil. Es muy difícil llegar a 16 kilos de materia seca del falco. Para mi modo de ver. Y Totalmente de acuerdo. Lo podrían comer si están encerradas y lo pico y lo tiro, pero la aplicación no sabe qué estás haciendo en el campo, entonces Listo. Ya está. eso por vaca y por rodeo. En el caso de que nosotros para las 70 vacas sabemos cuántos kilos totales y cuánto maíz y en este caso de agua podemos dar. Ahora nosotros cuando vamos al siguiente paso, es lo que les mostraba hoy en el PowerPoint. Tenemos la versión simplificada de la tercera pantalla, que es lo que le decía, sugerido y actual. Vamos a ver. Y antes de analizar esto, tendríamos que ver cuánto pasto podemos dar, porque la ración genera, que es lo que fuimos a hacer al campo, la ración tira 16, pero a lo mejor no tenemos 16, o no queremos, o no podemos dar 16. Hoy nos salió más de 15. Está bien, pero vamos No lo podemos dar. ahora vamos a hacer, No ahora se lo- vamos a hacer lo que hicimos, lo que tenemos que haber hecho en el campo, que es práctico. Pero antes vamos a guardar la sesión para no hacer todo lo que ya hicimos. ¿Por qué te sugiero cero de algodón? Pues ya tenemos cantidad de proteínas. Porque si vamos a la proteína ya está pasada en 14%. Bueno, pero ¿por qué? Pero si querés usar semilla igual. Claro, para no usar. Bajarle al pasto. Bueno, ¿Cómo te calculó la actual? Porque O si sea, no, ¿por qué tiene prioridad el Porque pasto sobre pusiste el calcular. algodón? no, el algoritmo lo calcula. Alguien que haga el secretario. Hay un algoritmo que genera, no sé, 20.000 raciones. porque tenía que hacer Es decisión y empezar a hacer su actual, función. es un actual. Esto es es lo que el algoritmo dice que debería comer la vaca. Pero debería comer, ponerle 16 kilos de materia seca. Después, si lo pueden 16, comer, no lo pueden comer, claro. es otra cosa. 16, 4 de maíz y el agua. Y 0 de... Y en ese caso, si vamos a la segunda pantalla, nos dice... Comiendo eso, te da esos datos. Exactamente. Ahora vamos a ver cuánto alfalfa realmente podrían comer. Bien. Ahí estaríamos todo perfecto. Minerales,
Minerales de algún déficit debe haber. Si vamos a De manganeso, pues. Pero no le ponen ahí los Porque esa zona es cloro, Che, el chorrito. cobre, manganeso exactamente no, yodo y zinc. Eso va en relación a la sugerida. La sugerencia saca eso. Si vos das nada más que eso por la sugerencia, te va a pasar esto. Exactamente. Y en caso que le dieras una premezcla, de agregar los minerales y todo eso de esa parte. Claro, la selecciono. La selecciono, si la quiero crear, la puedo crear, y si la quiero comprarla en alimentos comerciales, están las premezclas. La podemos agregar si quieren. Vamos a guardar esta, si no tenemos que hacer todo de vuelta, y vamos a hacer... Sí, se estoy imaginando. ¿Cómo se llamaba? No, es que el objetivo es ese, que las empresas puedan hacer la extensión de sus productos al público. No al público, a los profesionales. No te digo, la cooperativa me compró un paquete o sea, 70 aplicaciones premium para su Qué buen empuje. sí, para sus profesionales, 10 para sus profesionales internos y 70 para el resto. Entonces ellos usan, y así el resto de las empresas que quieran usarlo, es una herramienta más disponible para la empresa, y de difusión de alimentos también, y de enseñarle a todo su entorno los productos. Menú principal. Acá puedo cambiar si quiero trabajar con materia seca, ver mis sesiones. Si me gusta el modo oscuro, bueno, se pueden cargar los códigos. Acá por ejemplo, las empresas que compren los códigos, le pasan el código a un usuario y el usuario lo pega ahí. Menú, estamos acá. Bien, en herramientas, ¿qué podemos hacer? Planificación de pastoreo, que es algo muy práctico que vi yo, que me pasaba a campo y me enrosqué con muchos Excel y me enrosqué con un montón de cosas. Con planilla. Al final se sabe o se quiere hacer tantas cosas y no se hace mucho a campo que realmente sea útil. Yo le dejaba planillas todos los días, cuántos días por lote y entrar. Y al final a campo realmente se usan menos cosas. Entonces, lo que yo sugiero es planificar el pastoreo primero. Hacer lo que decía, un poco de futurología, ¿sí? Para estimar una vuelta. Mientras más bueno seamos estimando, obviamente va a ser más certero. ¿Cuántas hectáreas teníamos para comer? 49,7. 40 Para el pastoreo. Para el pastoreo 19,5. Bien. ¿Y la vuelta en cuántos días la pusiste? Ponele 25. Podría ser menos, pero 25 hasta hoy. A mí me parece. Cantidad de animales 90. Menos una que murió. A mí no se hizo, así que. Y acá- Está contemplado. Tiene 93, está contemplado. ¿1 kilo o 1 kilo 100 había? Un kilo 1.2, que hoy hicimos un promedio. 1.2. Porque hoy dentro de los 4 aritos había uno que no tenía casi nada, justo que yo ahí. Hoy lo empezamos. ¿Eficiencia? Ese que te 90. pone. Acá vamos a pelear. 90. No, ¿qué va a ser? 90. No, bueno. Quiero foto. 80 con Ya vamos a ver, ya vamos a ver, ya vamos a ver. De Ya vamos a ver. esa 1-2, la que cortamos hoy. Foto, a ver si. Mañana, me voy a la mañana a hacer una foto de mano. Del 90. No, 90%. Bien, ¿qué nos dice? Que tenemos que pastorear. Yo te digo lo que vimos hoy. Entonces, hectáreas de pastorear por día, 0,78. Y kilogramos de materia. Y 0. Mira, Rubén, según tus cálculos, están comiendo 94 kilos de materia verde por animal por día. Hoy daba 88 y pico. Viste que Acá, la verdad, seguro, la verdad, todo. te lo dijiste. El algoritmo no lo que cabía. dice que. 80, No lo puede comer. poné 80 en la velocidad de pastoreo. En el siguiente paso, dimensiones del lote diario. Nosotros ya sabemos aproximadamente en los próximos días cuánto podemos comer. Ahora vamos a sacar el lote, o sea, donde estamos comiendo. Computadora. Entonces, acá pusimos 83. Sabemos que el lote, ¿cuánto de largo tenía el lote que entraron hoy? 154 metros. No, el ancho del potrero, que va a ser el largo de la franja. ¿Sí? Eso le preguntó. Y va a dar más o menos 50 metros. 150, no, pero ¿cuánto me dijiste entonces? ¿154? Sí, pero ya te lo digo. No, puede que haya menos alfalfa en realidad y el aprovechamiento Sí, hoy me también. daba 50 metros. Lo que me tira acá,
que tiene que comer, bueno, la 0,78 que habíamos sacado por día, 32 metros, Rubén. El arco El ancho de la franja. no me da más. Pero Van a dejar entonces. bueno. Ah, ¿en serio? O hay menos alfalfa o están comiendo menos de lo que Bueno, nosotros ¿cómo? calculamos. A ver, Peleamos un poco más y ya estamos. Sí. Bueno, ya sacamos lo que supuestamente comemos. Entonces, en la ración sugerida, que es la que sugiere el algoritmo que le pusimos acá, venimos al candadito ujú. y ancla los alimentos que nosotros queremos. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, de alfalfa, 83. Dijimos de primera mano, de primera mano. Sí, ¿Y maíz cuánto están comiendo, sabes? 7. Saltan la máquina, boludo. No, En realidad son 4 de maíz, 3 Las vacas vienen volando así. Bien, algodón semilla. No, ni chavasta, semilla. Pará, un kilo y medio me dijiste de semilla. Sí, un kilo, pero bueno, eso ya debe estar en medio kilo. Ya Sí. te lo tenía que haber sacado. Bueno, de maíz entonces 7 seguro, sí. Sí, ponele 6, 6,5. Bien. Está bien, sí. Pero, No, bueno, no. pero con la cantidad de pasto que tiene, chao. No se lo come. Nosotros recalculamos y ahora lo dejamos todos anclados, pero en el caso de que yo deje uno libre, o uno, dos o 10 libres, Se busca el combina con el resto. ¿Entiendes? mejor sitio, el mejor Exactamente, la mejor Voy a ver combinación. cómo eso, ahí como decís. Vamos de vuelta, yo vine acá al anclar. Yo anclé todos los alimentos. Perfecto. Supongamos que yo le quiero desanclar un alimento, porque yo no sé cuánto quiero o cuánto tengo que dar de maíz. Entonces, sí sé que quiero dar y tengo que dar 83 de maíz. Perfecto. Entonces yo lo dejo anclado a ese y el resto libre. El algoritmo me deja fijo y me recalcula ¿Qué cantidad? qué onda con el resto. Exacto. Perfecto. Tiene cara de enojada la vaca esa. Es potente, ¿no? Es como... Como que te intimida. Para Sí. mí es como el casco de la era. Entonces, me dice algodón semilla y maíz. Bien. En el caso que estén comiendo esos 83 kilos, deberían comer algodón semilla 0,36 y 3,74 de maíz. Bien. Nosotros Podríamos hacer un ejemplo. Nosotros hacemos después lo que quieran. Nosotros dijimos que están comiendo, porque sí están comiendo 6,5, Darle eso y dejar lo otro. que es lo que nosotros sabemos que realmente están comiendo. Lo comen abajo el tambo y lo levantan todo. Sí, Que es lo que a mí me gusta hacer porque es muy normal, es muy común que... Mira ahí. El consumo de pasto, pero es más complicado. Y te va a sacar lo que necesita el pasto. Lo que NRC, ahora vamos a ver, lo que NRC está diciendo que la vaca come pasto. Dale. Ay, ay. ¿Quién? ¿Cómo la apellido de NRC? Martínez. A ver. Consejo National Research Council, el Consejo Nacional de Investigación. Perdón. Consejo Nacional de Investigación. National Research. No son medio boludos, porque 13 y medio ya me parece. Entonces, dice que están Bueno, ahí comiendo... Está más razonable. acotado, totalmente más razonable. 83 que no te lo van a comer. y Se están comiendo 68. No es poco igual, ¿eh? No. Hay que comer eso. No, 13 kilos y medio. 13 kilos y medio de materia seca. 13 kilos de materia seca para mí es un montón. Es un montón. Vamos a ver, Voy a comer ahora sin estrés. vamos a ver qué pasa. Bueno, el consumo obviamente que el algoritmo estima, Sí. lo clava ahí. En energía estamos bien, en proteína pasadito, metabólica. Sí, sí. En ruminal está bien, está pasado pero no pasa nada. O sea, sí, pero es normal porque están comiendo pastura. Sí. Hay mucha discusión con este. Yo le puse el margen este que es un poco lo que está más. 95%. 95% es prácticamente del doble. Alrededor del 19-20% de proteína ruminal. De ahí en adelante hay costos de energía, hay bibliografía que habla de baja de reproducción. En Nueva Zelanda se da puro pasto y no pasa nada, se preñan igual. Acá tampoco no pasa nada. Yo voy a hacer el Pero bueno, El trabajo de Ulises va a ser sobre eso. son cosas que hay que tenerlas en cuenta, nada más. Lo pongo porque está en la bibliografía. Sí, no, FDN, estamos bien, está incluso bastante bajo, pero está dentro del margen. Y FDN forraje, muy bien. Almidones, estamos bien, grasa, calcio y bueno, lo que decíamos de otros minerales. Ahora, vamos a detalles. Deberían comer 20,2, están comiendo 20,2. La energía dijimos que está
está bien, está un poquito pasadito, pero está bien. Metabólica está pasado, pero porque estamos dando un montón de proteína y estamos dando encima al algodón. Ahora, la ruminal no pasa nada, está un poquito pasado. FDN estamos bien, está un poquito bajito. No pasa nada. Acá hay que tener cuidado en época, sobre todo en invierno, revisar grasa y proteína. Si nosotros tenemos la grasa baja, esta lectura, y yo la subiría. Bien. ¿Se entendió? Con silo, con lo que sea. Lo mismo FDN. Coincido con vos que para comer casi 14 kilos de manteca seca de pastura, pilo. Nosotros, específicamente, puntualmente. nosotros estimamos eso como máximo en los campos pastoriles, y ese era el objetivo, y de ahí para arriba en nuestro sistema. Sí. Y aparte el tiempo pastoreo y los hábitos de pastoreo de las vacas. No pueden comer más de 68 kilos, comen solamente 68 kilos. Le dejo libre el resto. ¿Qué hace con el resto? Calcula y lo lleva al consumo de NRC. Para llegar a los 20 y pico de kilos. Ahí le da un poquito de semilla y maíz. Empieza a jugar el algoritmo en proteína metabólica, sigue dando exceso por supuesto, pero probablemente los almidones, para que no se pase, da un poquito de la semilla. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el algoritmo? Que si nosotros queremos comer 13,6 eran 13 de pasto, tengo que dar un poquito de semilla de algodón y los 7 kilos de maíz. Si vamos a los balances, bueno, consumo de energía, proteína va a quedar pasadito obviamente, proteína ruminal igual, FDN y FDN forraje medio bajones, pero porque estamos comiendo pasturas con poca FDN y ningún agregado de FDN, cascarilla de soja, flechillo de trigo, lo que sea. Ahora, si nosotros tenemos algo en rojo, ojo con el consumo. Porque si el consumo está en verde y nosotros tenemos exceso en FDN, y ahora lo vamos a poner, pero cuando... no me va a dar. Cuando tengo exceso en FDN, me va a decir, vamos a leer el mensaje, si es que me da. Me va a decir que ojo con la FDN, que hay mucha, y probablemente el consumo no sea lo que nosotros el consumo está bien, a lo mejor para NRC está perfecto, pero no en realidad no lo están comiendo. No sé si me va a dar ahora porque la alfalfa tiene muy poca FDN, probablemente no me dé exceso de FDN, pero quiero ver el mensajito. Sí. Exceso de FDN. La FDN total en exceso puede limitar el consumo estimado. Se recomienda suplementar con concentrados proteicos energéticos. Y nosotros vamos acá arriba y el consumo está en verde. Claro. Pero ¿qué contempla la ecuación de consumo? Bien leche, producción y peso vivo. Entonces, acá hay que una alertita. Me gustó el dato de la cantidad de celulares, de dispositivos que hay en el mundo. Con esto lo puede tener cualquiera el acceso a esta información y este tipo de cálculos, que marque los errores. Y bueno, obviamente que esto está en evolución. Posiblemente dentro de 5 años o más, o así mucho mejor. Nosotros siempre hablamos de nosotros que por ahí Robin hace unos Excel y yo, siempre hablamos de las aplicaciones, y creo que el futuro, digamos, las computadoras, si bien es algo para la practicidad celular que va al campo, y el dato inmediato, que es lo que sirve, porque después, viste, vos te vas con la computadora, lo hemos pensado porque para calidad de leche, en el momento de hacer algo para los controles de mastitis, nunca desarrollamos nada porque no tenemos tiempo. De la informatización del agro pasa por ahí. Sí. Del laburo pasa por las aplicaciones. No, totalmente. Sí, es inevitable. Ella es inevitable. Hay que tener en cuenta de que nosotros, con nuestra permeabilidad y con nuestra imaginación, somos los que vamos a definir esto. Porque los profesionales, hoy las aplicaciones, el 90% son de juegos. Los profesionales de todas las áreas tienen que incurrir en estas tecnologías para generar este tipo de herramientas. Porque un programador puede programar lo que quiera, pero si nadie se acerca y nadie comparte esto, no surgen. Entonces, los invito, por supuesto, a ustedes a ser parte de esto y de lo que les parezca crear. Esto no tiene límites y esto está abierto, y para mí la información que no se comparte no existe. Por eso vengo y lo vuelco arriba de la mesa
Y lo que quieran sumar es bienvenido. ¿Sí? Vamos a Muchísimas gracias, realmente estuvo bien. Fíjate que estamos desde las 5, vamos a poner. Y hace 3 horas y media que estamos. Muy concentrados, muy concentrados con esto y muy entusiasmados, que no es fácil estar 3 horas y media con un tema, ¿no? Y podríamos estar mucho más y pelear un poquito más. Creo que sí. Sí, porque hay por cada, o sea, recría, engorde. ¿Sí? Bueno. Y lo que me gustó mucho es la simplicidad. O Era el punto, sí. Tengo un pensamiento hace mucho tiempo. Hay que trabajar mucho para hacer algo simple. Y cualquier zapallito complica todo. Entonces hay que trabajar mucho para hacer algo simple. Y que tenga frutos, ¿no? Hay que darle la vuelta como para poder trabajar con esto rápidamente. Y la otra buena que lo puede llevar un vaquero o una persona que está, o un encargado, puede ir chequeando y comunicándote. Ahora está en español, tenemos planeado 9 idiomas. Pero va a salir al mundo, o sea, a Latinoamérica para nosotros es una plataforma de lanzamiento y de prueba. Nosotros ahora salimos y nada, la proyección es afuera. Pero porque el mercado es gigante y tenemos la posibilidad, le ponemos un idioma y la descarga en el mundo el que quiera. Bueno gente, muchas gracias.